Ah, el show de Truman. Esta era una película que sabía, o sea, que quería como incorporar, o sea, en este em, corpus de crítica y análisis de YouTube. Que hay mucho, o sea, como contenido, ¿no? O sea, relacionado a esta película y creo que no es, o sea, tampoco, o sea, tiene mucho sentido. Y pues estos son, o sea, también como mis 2 centavos. De hecho, o sea, me llamó bastante, o sea, tiene como bastantes, creo que puntos interesantes esta obra. Am, Uno, de hecho, o sea, también es como desde los créditos me gusta poder hablar, o sea, como de puntos interesantes, o sea, de películas, eso, o sea, como desde la presentación de los créditos, ¿no? O sea, que se confunden o disuelven incluso más con la obra en cuestión, o sea, y no como una especie de margen, ¿no? O sea, de, bueno, tienes tus logos o tienes lo que sea, tu presentación, ¿no? O sea, y aquí, o sea, del título para acá o del minuto tal para acá, ya es la película y, o sea, como que lo demás, digamos que es este agregado extra, ¿no? O sea, y aquí, o sea, me gustó, o sea, cómo se siente, o sea, también parte de, del texto fílmico. No el Paramount Pictures, ¿no? O sea, con el que abre. Pero sí, o sea, estos créditos iniciales de creado por Christoph y no sé qué. O sea, entonces, eso es como, estás viendo, o sea, como los créditos del show de Truman, ¿no? O sea, pero el show de Truman, el programa ficticio dentro de la película, ¿no? O sea, que al mismo tiempo es créditos de, bueno, o sea, cuando te ponen Truman Show, no sé, es igual como anuncio de la serie de televisión, el reality show, pero también, o sea, pues es como el título de esta película. Um, y me gusta, o sea, al parecer esta película inicialmente iba a ser, o sea, como mucho más dramática y oscura. Y esta es una de las películas en las que Jim Carrey como actor, o sea, empezó a distanciarse de sus papeles, o sea, más conocidos y del tipo de actuación, o sea, que también le dio fama. Para hacer, o sea, como otro tipo de papeles, o sea, y de películas en donde era como de, bueno, o sea, sí es cierto, o sea, como que puedo hacer esto, ¿no? O sea, y es, o sea, como una actuación Jim Carrey, o sea, si tú quieres, pero también hay, o sea, como pues otro rango actoral, o sea, que puedo cubrir, ¿no? O sea, entonces, esta película, o sea, si bien no es eso, o sea, como lo más dramático o crudo que puedas encontrar, eh, creo que también, o sea, funciona, tiene como un buen balance, o sea, entre lo light-hearted, o lo, o lo cómico, o sea, y lo más dramático. De hecho, uno, o sea, de mis chistes favoritos es de los primeros, o sea, que aparecen en la película, cuando dicen, o sea, como, bueno, o sea, no, no siempre es Shakespeare, o sea, pero pues igual, así como que, pero le gusta a mucha gente, ¿no? Lo que sea, pero es como, ok, o sea, no siempre es Shakespeare, ¿no? Pero a veces, o sea, de vez en cuando sí es Shakespeare, ¿no? Entonces, no, no es como de, a la madre, ¿no? Humildad, pero, qué bueno que te guste tu trabajo. Um, eh, y obviamente, ¿no? O sea, como posteriormente, o sea, también cuando el otro que me gusta mucho, o sea, cuando empieza como a descubrir, o sea, empieza a desbaratar, o sea, este artificio de la realidad en la que vive, o sea, y se mete al hospital y es como de, a ver, o sea, voy a cortar algo, no sé qué. Y y el paciente se levanta y es como de, no, a ver, acuéstate. Porque todo es por la ilusión, ¿no? Entonces, siento que sincero, o sea, un tipo, o sea, como de comedia muy exagerada, o sea, o una, eh, pues no sé, ¿no? O sea, como un ejemplo extremo de comedia sin ser una hipérbole, o sea, aún así es bastante efectiva y me resulta eh, también, o sea, que pertenece, ¿no? O sea, a este tipo de realidad, el tipo de programa que también, o sea, vería la gente, ¿no? O sea, no estamos como todos inmersos
a esta narrativa, ¿no? O sea, súper dramática, o sea, sino como de, bueno, o sea, nos gusta porque el protagonista es bueno, porque es gracioso, es divertido, ¿no? O sea, todo este mundo, sus personajes coloridos o lo que sea. Entonces, también siento que es inteligente, o sea, o me gusta la decisión que el tono de la película como que se corresponda al tono que parece tener el reality show, o sea, que está viendo, ¿no? O sea, tanta gente alrededor del mundo. Um, también, o sea, por ejemplo, me gusta que la película igual, o sea, abre, o sea, en estas primeras tomas, o sea, fuera como de los intertítulos de créditos, con un frame within a frame, en donde vemos, o sea, a Jim Carrey, o sea, vemos a Truman, eh, encerrado, ¿no? O sea, en una caja, en un encuadre, dentro, o sea, del encuadre que es la pantalla, ¿no? En la que lo estamos viendo. O sea, que también tiene que ver, o sea, pues con toda la premisa, o sea, de la película que en ese momento todavía no conocemos, o sea, apenas nos están introduciendo a este mundo. Pero que tiene sentido, ¿no? O sea, estamos viendo, o sea, la historia de un hombre como atrapado en una realidad televisiva, además. Entonces, o sea, ese encuadramiento, o sea, corresponde incluso también, o sea, a las dimensiones de una televisión, o sea, de cuando se hizo la película, ¿no? O sea, que actualmente corresponden, ¿no? O sea, o se asemejan más al rectángulo que es una pantalla de cine y cómo son rodadas la mayoría de las películas y proyectadas. Eh, pero, o sea, pues la televisión tendía, ¿no? O sea, como a estos cuadros. Entonces, o a estos cuadrados. Entonces, eso es algo, o sea, que repiten también, o sea, constantemente a través del posicionamiento de cámara, o sea, donde el mundo, o sea, y las cámaras por estar escondidas, ¿no? O sea, o atrás de un vaso, de un florero, o a través de las persianas, todo, o sea, también vemos, o sea, un poco como me parece, o sea, cómo está el personaje atrapado, ¿no? O sea, como a través luego de estos otros elementos desenfocados. Y se siente también, o sea, ayuda como em, como que atribuye, o sea, a este elemento, ¿no? O sea, de la asfixia o la opresión, o sea, de este mundo, que este mundo ejerce, ¿no? O sea, sobre Truman, incluso en los momentos en los que Truman se siente más cómodo, ¿no? O sea, o relajado, pero o sea, es como de sigue siendo, ¿no? O sea, como este mundo que lo tiene como subyugado, ¿no? O sea, hay momentos en donde no aparece eso y que también, o sea, muestran como el estado emocional, o sea, de Truman cuando se siente más cómodo o más feliz. Y también, o sea, sí, siento que hay una mesura, ¿no? O sea, de este recurso, que no obstante, o sea, sí está como a lo largo de la película y creo que en su mayoría y lo aprecio, ¿no? O sea, también. Eh, de hecho, también incluso bueno, obviamente no sea bueno, de mencionar, o sea, el nombre del personaje, ¿no? O sea, y de la película, que además es el nombre del programa, pero Truman, o sea, que, no sé, muchas veces luego tengo, o sea, como conflictos con nombres que resultan, o sea, ser tan obvios, tal vez, o sea, o como tan simbólicos, como de mira, o sea, este zombie se llama Live More, o sea, porque está viviendo más, ¿no? O sea, es un chiste, es un juego de palabras, o sea, o mira, ¿no? O sea, aquí viene, como el señor Asesinín, o sea, y su amigo Asesinón, ¿no? O sea, me pregunto, o sea, ¿con qué se relaciona ese nombre? Entonces, a veces, o sea, tengo como ciertos como problemas, como de que qué conveniente, o sea, que se llame así esta persona, ¿no? Eh, pero en este caso, o sea, a pesar de que de hecho no conozco, o sea, ningún Truman, o sea, de que pueda mencionar más allá de esta ficción, o sea, no puedo mencionar, o sea, como pues un autor, un escritor, un director, un actor, o sea, o sea, como una actriz, una doctora, un astronauta, o sea, es como, ¿quién diablos se llama Truman? No tengo idea, o sea, pero suena como un nombre real y bueno, o sea, es como, obviamente, no sé, algo que también resaltan muchas veces, en esta película es como todo el mundo, ¿no? O sea, es falso el debate, o sea, de si el mundo como tal es falso o meramente controlado, planeado, ¿no? O sea, pero que Truman, ¿no? O sea, es auténtico, ¿no? O sea, él es real, él cree que este mundo es real y entonces la audiencia, o sea, también lo cree.
Y entonces, o sea, pues el programa se llama, ¿no? O sea, como el espectáculo de hombre verdadero, ¿no? Y que convenientemente se llama así. No me molesta, o sea, la verdad que se llama Truman aquí, pero bueno, o sea, es como del simbolismo, o sea, que está como, pues es como demasiado textual, o sea, como para hacer subtexto, entonces la verdad no sé. Pero, bueno, o sea, de mencionar. Y en esta cuestión, o sea, también, o sea, del posicionamiento de la cámara, o sea, me gusta cómo la película, bueno, tal vez también, o sea, quisiera, o sea, la película, o sea, también creo que muchas veces, o sea, puede reflexionar, a pesar de que los personajes no ven una película, están viendo una serie de televisión, hay, o sea, una relación bastante cercana, o sea, histórica y tecnológica y artística, si no es que en otros niveles también, o sea, entre la televisión y el cine, o sea, incluso el cine, o sea, parte como de sus primeras, bueno, de las proyecciones, o sea, que hubo en los primeros años del cine, en la primera década o en los primeros 20 años del cine también, o sea, se corresponden más incluso, o podríamos asociarlos tal vez más, o sea, con la estructura televisiva de los seriales que eran, o sea, como tener eso, o sea, una película con una historia que duraba, o sea, como la cantidad que fuera, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, la duración de un largometraje. Y terminaba además, o sea, en un cliffhanger. Y tenías que ver, o sea, regresar como posteriormente para ver cómo terminaba la historia o cómo continuaba. Y continuaba con otro cliffhanger. Y era como, y tienes que seguir, o sea, yendo al cine a ver las películas, pero, o sea, a pesar de poder, o sea, también como corresponderlo con las franquicias, las trilogías, las sagas, ¿no? O sea, que igual, ¿no? O sea, tienen como pues varios títulos, ¿no? O sea, en su haber, o sea, los Marvels y los Star Wars y los, o sea, como todos los que tú quieras. Aún así, o sea, en el cine, o sea, como que pues siento que había, o sea, también como pues esta estructura, o sea, que eventualmente encontró tal vez una mayor cabida y posibilidad, o sea, como de explotarse en la televisión, ¿no? O sea, con las series de televisión. Eh, no obstante, o sea, como pues mucho de lo que reflexiona, o sea, esta película sobre el show de Truman y de lo que puede como observarse, o sea, creo que pues aplica también, o sea, muchísimo a la manufactura o la articulación, o sea, de elementos dentro del cine, ¿no? O sea, y dentro de la película, además, que estamos viendo en específico. Entonces, justo esta cuestión, o sea, de si es falso o si es real o qué tan real es o es real para la gente porque es real para el personaje, o sea, eso es, o sea, un metadiscurso que aplica, o sea, no nada más a esta película, o sea, sino también a muchas otras obras cinematográficas, a la totalidad del cine, o sea, discutiblemente. Eh, en donde independientemente también de la calidad de la obra o si te gusta o no ese tipo de cine o lo que sea, es como, bueno, es real, o sea, lo que está diciendo la película, porque a pesar de ser un constructo discursivo que alguien, o sea, o alguienes planearon, o sea, y contribuyeron para su construcción, o sea, tanto en lo que pudo haber sido un guión, o sea, como la interacción, o sea, de sujetos, o sea, filmados, como la decisión de qué es lo que se va a mostrar, si se coloca la cámara aquí, o se coloca aquí, o se coloca viendo para allá, o para allá, o sea, todas esas decisiones, o sea, hablan, ¿no? O sea, de una mentira o una planeación, o sea, o un control, que incluso, o sea, posteriormente también, o sea, en una sala de montaje se va a decidir qué se conserva, qué se desecha, cuánto dura, no quítenle 5 minutos, que dure 1 hora, que dure 2 horas máximo, que, o sea, y sin embargo, o sea, puede ser, ¿no? O sea, es también, o sea, una cercanía a una realidad, un nivel de realidad que es ajeno a nosotros, y no obstante, o sea, puede ser más auténtico, sentirse más auténtico.
o tan auténtico también, o sea, como las experiencias emocionales, o sea, como más fuertes o más cercanas, o sea, que hayamos tenido. Eso también, o sea, pues depende, o sea, mucho de cada quien, o sea, y de las experiencias de visionado posibles, ¿no? O sea, de cada quien también hay gente que no le gusta el cine, o sea, o que prefiere no ver, o que insulta y degrada el cine, y eso también ya corresponde como a toda otra conversación. Pero, o sea, finalmente, o sea, creo que es posible también, incluso, o sea, con muchos autores, o sea, por ejemplo, de guión, de narrativa, o sea, de cómo la historia de, de la audiencia, la historia del espectador, el viaje del espectador es el viaje del personaje, que a su vez es el viaje del guionista, ¿no? O sea, o del autor. Entonces, um, bueno, o sea, están como esas relaciones. Pero también, por ejemplo, en la forma en la que es filmado, o sea, me gustó bastante estas intervenciones en donde tenemos como el nivel de realidad, o sea, todo forma parte, o sea, de la misma diégesis y del mismo nivel de diégesis también, creo. Bueno, ahí a lo mejor podríamos hacer otra distinción como de niveles, pero, o sea, sin salirnos de la realidad de la película o de la obra en total, podemos ver, o sea, como la realidad de Truman, de su vida, ¿no? O sea, privada, laboral, o sea, y lo que él conoce y considera real, y el de los personajes que lo están observando, ¿no? Los televidentes. Y me gusta, o sea, como en una escena que es, o sea, también eso, ¿no? O sea, como da para reflexionar, o sea, como muchas cosas también, o sea, sobre la vida privada, o sea, de Truman, ¿no? O sea, como la intimidad del personaje o los momentos, o sea, más personales, más vulnerables, o sea, han sido, o sea, transmitidos hacia todo el mundo, ¿no? O sea, y no hay como concepto de privacidad, o sea, ni siquiera como en el nacimiento, ni siquiera antes del nacimiento, ¿no? O sea, de Truman, o sea, y ya era un espectáculo. Um, pero bueno, o sea, en este punto, o sea, en el que va, en el que le dice su esposa, no sé, como de que pues podemos intentar tener un bebé y no sé qué, como uno, o sea, de estos televidentes dice como de, ah, pero pues nunca se ve nada, ¿no? O sea, siempre, ponen la música y a lo mejor una cortina que se mueve, o sea, pero nunca ves nada. Y eso, o sea, te habla también, o sea, de cómo se construyen, o sea, como de ciertos tropos, o sea, no nada más de la televisión, o sea, sino también del cine o del cine hollywoodense, cómo se muestran ciertos, o sea, formas de construcción de significado para dar a entender, o sea, determinadas cosas, ¿no? O sea, y no otras. Y aunque no estás viendo explícitamente algo, aún así sabes que todo lo demás que sí estás viendo se refiere a ese otro algo, ¿no? O sea, ese fuera de campo, ¿no? O sea, no está en tu campo de visión, o sea, pero sabes, o sea, que por otras decisiones, por otros elementos de la puesta en escena, del mise-en-scène, o sea, y de montaje o lo que sea, puedes como llegar a ese significado, ¿no? O sea, y la mayoría puede llegar al mismo significado, o sea, o a uno posible, no a uno similar. Este... entonces, o sea, también hay un poco, o sea, como esa reflexión, o sea, de, ok, ¿y cómo se suele mostrar, ¿no? O sea, un momento de triunfo, cómo se suele mostrar, una escena triste, ¿no? O sea, la música también, por ejemplo, o sea, me encanta también, o sea, este momento en donde deja ver, o sea, de, ok, o sea, este personaje quiere salir, quiere escapar de este mundo, pero nosotros lo queremos aquí, entonces, a ver, hay que regresarle a su padre y, o sea, a ver, empieza la música, ¿no? Sube el volumen y luego, hacemos un close-up. No, 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 todavía no. O sea, espera, ahora sí close-up, ¿no? O sea, y entonces eso, o sea, también te habla de cómo percibimos o cómo estamos acostumbrados, o sea, a percibir
este tipo de momentos dramáticos, ¿no? O sea, dramáticos además no nada más como en el momento de, es que aquí le saca la lágrima al público o a uno mismo, o sea, sino dramáticos en términos, o sea, de la construcción total, o sea, de la obra, ¿no? O sea, cómo esperamos ver una obra cinematográfica también, o sea, qué elementos tiene que tener y en qué momento tienen que llegar y cuándo están fuera de lugar, o sea, o cuándo hacían falta, ¿no? O sea, entonces, me gusta, o sea, también, o sea, que sin ser, o sea, sin salirse necesariamente, o sea, como de esta realidad o sin romper abiertamente, ¿no? O sea, o tan tajantemente, o sea, la cuarta pared a la Deadpool, ¿no? O sea, u otros ejemplos, la película, o sea, sigue como siendo, o sea, como autorreflexiva de sí misma y del cine en general. Entonces, pues es bonito, ¿no? También, por ejemplo, la cuestión, o sea, del product placement también, o sea, que es parte, o sea, del cine, de la televisión, o sea, y más recientemente, ¿no? O sea, pues de las redes sociales, ¿no? O sea, como la publicidad es como de, ok, o sea, esta cosa no tiene cortes comerciales, o sea, es una o sea, no es una toma, o sea, como que una continuidad, ¿no? O sea, de la vida de este personaje que no podemos interrumpir y entonces no podemos tener comerciales, pero podemos tener product placement, ¿no? O sea, que son los comerciales incrustados en la obra. Y cómo, o sea, a veces así como súper violenta, agresivamente, ¿no? O sea, estos viejitos, por ejemplo, así de que, a ver, que se ve el cartel, que se ve el logo, o sea, o la esposa, ¿no? Acaba de, ay, ¿no quieres un chocolate caliente? Es el mejor, con los mejores ingredientes naturales de no sé, o sea, y que es eso, ¿no? O sea, como no hay, o sea, también en algún momento, o sea, esta diferenciación, o sea, creo que puede utilizarse también, o sea, de maneras distintas, o sea, los productos que se utilizaron aquí pudieron, o sea, haber sido de la vida real, o sea, y creo, o sea, que hubieran tenido como una función, no obstante, crítica, como la que tienen, o sea, los que veo, ¿no? O sea, que hay en este momento. Pero también, o sea, pueden utilizarse de forma no necesariamente tal o crítica, como tal vez, o sea, puede ser Wilson, ¿no? O sea, en Castaway, o no sé, ¿no? O sea, o Calvin Klein, ¿no? O sea, en Volver al Futuro, o otras películas seguramente de Robert Zemeckis, ¿no? Este, eh, pero sí también, o sea, ese es algo, o sea, también, por ejemplo, de las cosas que me molestan, ya veremos, o sea, si cae más rápido un cojo, un hablador que un cojo, pero pero como también, o sea, por ejemplo, incluso en el medio en el que estamos, ¿no? O sea, reunidos aquí todos, cómo tienes, o sea, un producto o una obra, o sea, si tú quieres, y cómo ya no hay, o sea, una diferenciación, o sea, entre la publicidad y la obra, y cómo la obra, o sea, es parte de la publicidad y viceversa, ¿no? O sea, entonces es como de, a ver, y por lo tanto, o sea, quiero hablar rápidamente, o sea, como de estos audífonos que me encantan, o sea, y vamos a pausar todo lo demás, o sea, y vinieron aquí a ver literalmente no esto, pero son, o sea, mis rehenes y voy a mostrarles esto, ¿no? Porque, o sea, no hice este canal para hablar de audífonos, ¿no? O sea, pero pues vamos a hacerlo, ¿no? O de cualquier otra cosa, digo, no tengo nada en contra de los audífonos, los uso, pero y por cierto, o sea, ya saben que esta marca es, pero que es, o sea, no necesariamente inevitable, o sea, pero es, o sea, también como pues parte de la realidad que habitamos, ¿no? O sea, de la realidad extrafílmica, o sea, y fílmica muchas veces. Entonces, incluso, es más, o sea, películas, o sea, que no hacen product placement, o sea, también es discutible, o sea, si no lo hay, o sea, en tanto que la misma obra, ¿no? O sea, es product placement. No, o sea, vean qué diablos tengo puesto, ¿no? O sea, es el medio también, o sea, para hacer la publicidad es el product placement de las playeras, de las mochilas, de los peluches, de los juguetes, las figuras de acción, o sea, los coleccionables, los posts, o sea, todo lo demás, ¿no? O sea, entonces también es como de, pues la obra es el product placement, ¿no? O sea, de sí misma. Así que, ¿para quién trabajas, no? O sea... Ya, o sea, como indisociable, indiscernible además, o sea, de ya no puedes distinguir, o sea, como de dónde empieza uno y cuándo, o cuándo es un caso y cuándo es el otro, ¿no? O sea, es como de, pues ya, o sea, súper mesh ahí, pero está también, o sea, como ese punto, o sea, pues bastante reflexivo, ¿no? O sea, bastante interesante, o sea, para reflexionar.
Y me gusta también, o sea, por ejemplo, cómo en este mundo ficticio, o sea, donde todo está controlado, ¿no? O sea, los edificios, los autos, las personas, los vecinos, o sea, todo, cómo el personaje, o sea, tiene esta inquietud de explorar, de salir, o sea, de donde está, de liberarse. De hecho, probablemente, o sea, como es de mis bueno, no lo sé, habría también, o sea, vale replantear eso, o sea, pero me gusta, o sea, este es uno como de mis ejemplos favoritos, por lo menos, de tramas, o sea, de tener que escapar, ¿no? O sea, si tienes que escapar de una prisión, escapar de una casa, escapar, o sea, incluso, escapar de la realidad, o sea, esto me parece, o sea, también, o sea, como me parece una construcción, o sea, bastante efectiva, divertida. Um, de este tipo de premisa. Pero me gusta, o sea, como también, o sea, a pesar de todo este control, o sea, el personaje, o sea, como una de las cosas, o sea, que lo motiva a salir es el encuentro, o sea, con esta cuasi novia, o sea, que tuvo en la universidad. Y cómo no lo olvidó, o sea, me gusta también, o sea, esta cuestión de se la llevaron, o sea, se la llevaron a ella, o sea, se deshicieron de ella, pero no se deshicieron de sus memorias, ¿no? O sea, que también me gusta, o sea, cómo la retiene, o sea, en su memoria, o sea, donde no tiene una fotografía, no tiene un material filmado, ¿no? O sea, un cassette, o sea, nada de ella, ¿no? O sea, y también trato, o sea, de localizarla, de hablar por teléfono, ¿no? O sea, direcciones o lo que sea, y no la puede localizar, pero, o sea, tiene no nada más la imagen mental de ella, o sea, sino la externalización, de su recuerdo a través de el arte, ¿no? O sea, o un trabajo artístico, o un trabajo por lo menos creativo, que es este collage, o sea, de muchos recortes, en donde como lo único, o sea, el único elemento material que lo está ligando a la realidad a la que no tiene acceso, es a través como de la construcción artificial de este retrato, ¿no? O sea, no es ella, pero es algo como ella, es algo que se asemeja a ella a partir, o sea, de estos fragmentos, ¿no? O sea, ficcionales, ¿no? O sea, que también podríamos, o sea, de nuevo remitir, o sea, a este metadiscurso en cómo, ok, o sea, el cine no es realidad, ¿no? El cine es escapar de la realidad, es olvidarte de tus problemas, es, o sea, como muchas de estas acepciones que a veces se hacen respecto al cine, pero como el cine, como la ficción, como la mentira puede ser, o sea, un camino para acercarte a la verdad, ¿no? O sea, o acercarte a una realidad que de otra forma te es ajena. Entonces, siento que pues fue interesante, o sea, como que tuviera ese elemento. Que al mismo tiempo se me hace raro que, por ejemplo, sea compre la revista y mienta que no es para él, es para su esposa. Lo cual, ok, ¿no? O sea, por connotaciones culturales, de género, de masculinidad, ok, no, o sea, eso va, o sea, no es para ti, es para tu esposa. O sea, como que de alguna forma podría justificar más fácilmente eso. Pero el otro también es que tose y arranca, o sea, como un pedazo de hoja, ¿no? Y tose otra vez y arranca lo demás, o sea, entonces es como de, pues eres un hombre adulto, ¿no? O sea, ¿qué tienes como que esconder? O sea, ¿por qué no recortas esto nada más, ¿no? Incluso en tu casa, ¿no? O sea, pero bueno, bien podría también decir como, pues es que a lo mejor recorta esto y tira la revista en la oficina, ¿no? O sea, entonces, no quiere que vea a su esposa que compra estas revistas o que las tiene ahí, o sea, y que tiene estas modelos o esto, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, podría ser como una discusión de, pues me gusta lo que sea, pero también, por ejemplo, o sea, nos llama la atención de que por qué hay como tantas hojas recortadas, no, no sé, o sea, un poco un stretch, pero va, o sea, también no es imposible, ¿no? O sea, no escapa por completo, ¿no? A la verosimilitud del personaje y de este mundo. Um, uf, también me gusta, por ejemplo, o sea, incluso este elemento que tal vez
no sé, o sea, si me gusta tanto como otros, como el retrato, por ejemplo, o el collage retrato, pero también, o sea, este pin de How is it going to end, cómo va a terminar, que habla, o sea, también como sobre la misma película que estamos viendo y que además, o sea, podemos como extrapolar a otras películas o a todas las películas, o sea, que se han hecho y que pueden hacerse, ¿no? O sea, o podemos extrapolarlo todavía más, o sea, y aplicarlo a por lo menos todas las obras narrativas que pueden hacerse, ¿no? A todos los cómics, a todos los videojuegos, a todos los libros, a todas las novelas, o sea, a todas las poesías, incluso, o sea, también sacarlo de lo narrativo, ¿no? O sea, que no obstante nos está presentando, ¿no? O sea, una serie de información que no sabemos, o sea, cómo va a terminar, ¿no? O sea, ¿qué más nos van a decir? ¿Qué más nos van a presentar, ¿no? Entonces, siento que también es como un punto interesante en donde dices, ok, no, o sea, en este mundo, o sea, que estás viendo cómo funciona, o sea, y todo, o sea, como al respecto. Siento que también, o sea, es como, pues, divertida esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué peso? O sea, incita también, además, o sea, como a la reflexión activa de los espectadores, ¿no? O sea, también, o sea, el cine entendido a través, o sea, de esta pregunta como un proceso y como un proceso activo, una interacción, o sea, de espectador con obra, ¿no? O sea, no eres pasivo, ¿no? O sea, no tienes muerte cerebral, no eres un cadáver, o sea, frente a una pantalla, ¿no? O sea, percibes la información y la decodificas, o sea, en tu cerebro y la relacionas, o sea, también, o sea, con muchas otras cosas, mucho conocimiento previo, ¿no? O sea, lingüístico, cultural, semiótico, ¿no? O sea, de eso, ¿no? O sea, de qué significa el color rosa, qué significa una flor, qué significa la lluvia, qué significa, o sea, como, porque estás, o sea, como también interpretando, ¿no? O sea, activamente lo que estás viendo, ¿no? O sea, esa idea, o sea, que se me hace eso también tan permisiva, o sea, y tan grosera y tan idiota, eh, porque no nos falta, no nos falta hipocresía aquí, de que, o sea, que hay obras de arte que son interactivas, o sea, y otras que no. O sea, hay unas que involucran la participación, o sea, de su audiencia o de su público, y otras que no. Es como todo el arte, o sea, involucra la participación, o sea, de un público, de un espectador, de un radio escucha, o sea, lo que tú quieras, o sea, pero tienes que interactuar con la obra porque si no interactúas con la obra no existe, ¿no? O sea, no existe para ti, o sea, no le da significado, no significa nada, ¿no? O sea, es un vacío, es una nada, o sea, que se vuelve algo, existe, se manifiesta esa realidad, o sea, a partir de la interacción, o sea, de un espectador o varios, ¿no? O sea, de una audiencia o varias, ¿no? O sea, entonces, eh, wow, dejé más esta pregunta de lo que pensé. Um, uf. También, por ejemplo, me gusta este homenaje visual que hacen a persona de la imagen de la pantalla que abarca la totalidad del encuadre y sobrepasa, supera, ¿no? O sea, el espacio que ocupa la persona, ¿no? O sea, dentro de ese mismo encuadre, ¿no? O sea, cuánto ocupa, o sea, la mano, o cuánto ocupa en este caso, o sea, un cuerpo completo en comparación a, a la pantalla y lo que nos muestra esa pantalla, que en ambos casos, un rostro. ¿No? O sea, y cómo igual, o sea, este rostro invade, ¿no? O sea, nuestro acceso a la información proporcionada, o sea, por el filme. ¿Qué más vemos? Esto abarca, o sea, todo, ¿no? Y no ves nada más. O sea, no me acerqué tanto, pero bueno, o sea, en las películas sí. Y también, o sea, tocar, ¿no? O sea, de cómo este arte o como esta imagen, ¿no? O sea,
existe más allá, que es otra forma también de decir, o sea, que supera no nada más en tamaño, ¿no? O sea, cuánto del encuadre ocupa este personaje, cuánto ocupa la pantalla, o sea, sino también, o sea, supera porque está más allá de nuestro acceso, ¿no? O sea, el arte que vemos y que no obstante, o sea, es una interacción siempre limitada, ¿no? O sea, porque además corresponde, o sea, digo, ya también como a una espaciotemporalidad, podemos decir, distinta a la nuestra. O sea, y cómo remiten, o sea, también, o sea, a espaciotemporalidades que no son, que fueron y que han dejado de ser. Y que no volverán a ser. Entonces no es la visión, o sea, necesariamente de algo que es, o sea, indiscutiblemente ni siquiera algo que fue, o sea, sino algo que ha sido. Pero ya ahí también entramos como en otros puntos teóricos discutibles, divertidos. Pero me agrada, o sea, también eso, o sea, como aquí se rescata ese cine, o sea, también, o sea, habría que ver, o sea, si hay como también, o sea, como en qué puntos tienen el mismo significado, si de verdad lo tienen, si pueden tener distintos, ¿no? O en qué punto, o sea, se separan. Pero me gusta, o sea, también como su utilización aquí, o sea, en la película que también, o sea, creo que es como la preponderancia o la omnipresencia de la pantalla, ¿no? O sea, en relación, o sea, como al espectador insignificante. Tu vida no importa. Importa la que están viendo, ¿no? O sea, el resto del mundo. Importa la de Jim Carrey, importa la de Truman, ¿no? O sea, también, o sea, como esta magnificencia, o sea, si tú quieres, del medio artístico, en relación, o sea, a una vida real, ¿no? O sea, qué tan pequeña puede ser una vida real en relación a la trascendencia, ¿no? O sea, que puede tener el arte. Ahí también, o sea, hay otra discusión divertida. Y me acuerdo de la primera vez que vi, o sea, también fue bastante hipnotizante, o sea, esta película la primera vez que la vi. Este, que la sigo disfrutando, ya, o sea, también en distintos niveles, pero sigue siendo disfrutable. Y me acuerdo que fue también, o sea, me encanta, o sea, todavía, o sea, como si esta visión de el mundo, o sea, que se siente tan genuino y cómo puede replantearse, ¿no? O sea, cómo hay eh, una especie, o sea, de deconstrucción del mundo, o sea, alrededor de nosotros, ¿no? O sea, como Christoph, por cierto, Christoph, ¿no? O sea, el dios de este mundo, ¿no? O sea, que habita en el cielo, o sea, y al final, o sea, le habla, ¿no? O sea, y las nubes se separan y tienes el rey de Escape, sí, ¿no? O sea, también, de nuevo, ¿no? O sea, el texto, subtexto, o sea, vale la pena, o sea, replantear cuando es uno, cuando es otro, o sea, si hay uno aquí, si falta el otro, pero Eh, pero en fin, o sea, como Christoph también, o sea, menciona en esta película, aceptamos la realidad que se nos presenta, ¿no? O sea, y eso también, o sea, puede, o sea, extrapolarse, o sea, no nada más en un nivel cultural, sociopolítico, socioeconómico, eh, también, o sea, a un nivel existencial. ¿No? O sea, ¿cómo sabes, y vamos a retomar este punto, cómo sabes que lo que ves es real? ¿Cómo sabes que esta es la realidad? ¿Cómo sabes que no hay una realidad más real, más allá de la realidad, o sea, con la que estás interactuando inmediatamente? ¿Cómo puedes confiar en tus sentidos, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que has conocido, ¿no? O sea, hasta ahora. Entonces, me acuerdo que se me hizo, o sea, también como muy intenso, o sea, esta cuestión en donde él intenta escapar, lo difícil que es si todos están en esta mentira, si lo están espiando, si parecen gente normal, ¿no? O sea, si son todos, si son algunos, o sea, en
cómo no poder confiar en su pareja, ¿no? Y cómo no poder confiar, o sea, incluso en su amigo, ¿no? O sea, nos conocemos desde los 7 años. Y me gusta, o sea, también, o sea, este momento, o sea, tan emotivo, tan personal para Truman, ¿no? O sea, su aliado, ¿no? O sea, en esta narración, el mejor amigo, ¿no? O sea, o el sidekick, o sea, en términos de Eric Edson, que debería ser, ¿no? O sea, como la persona en la que puede confiar, o sea, como más indiscutiblemente, o que empuja al personaje cuando se siente derrotado, ¿no? O sea, de, ay, es que ya, diga que este es el ejemplo también más burdo que podemos dar, pero, o sea, es como de, ya la perdí para siempre. No, tienes que ir a perseguirla, ¿no? En el aeropuerto y antes de que ese vuelo parta, ¿no? O sea, y pierdas la oportunidad de tu vida y la mujer de tus sueños y la que se es como de, ah, vamos a correr, ¿no? Y lo que sea. Pero y cómo tiene, o sea, este punto, o sea, de no, o sea, te conozco desde los 7 años, ¿te acuerdas de esta experiencia, de esta otra? O sea, cómo me enfermé, o sea, si esto fuera una mentira, o sea, donde todos están involucrados, pues entonces yo tendría que estar involucrado y no lo estoy. Porque no existe esa mentira. Y eso es ahí, está diciendo lo que le está, lo que le transmite. O sea, que le estás como de noche. O sea, como que horrible también. O sea, esa sensación, o sea, de vulnerarte con alguien, de abrirte, o sea, una preocupación, un miedo, o sea, un dolor, o sea, y sentir, o sea, como una reciprocidad, o sea, que no existe, ¿no? O sea, como descubrir, o sea, que no es tal, ¿no? Entonces es como de, o sea, y también ver en este momento, o sea, durante esa secuencia, o sea, como la ingenuidad o posible ingenuidad, o sea, de Truman, de cómo él está confiando y cómo es tan traicionada esa confianza, o sea, y él no lo sabe, pero nosotros sí, y es como de, o sea... Que me gusta eso también, al parecer había como una escena en donde eh, este amigo se encuentra con Truman, ¿no? O sea, y puede denunciarlo, ¿no? Puede avisar, decir, o sea, como de, ya lo encontré, está aquí, está en tal dirección, lo que sea. Pero no lo hace, ¿no? O sea, porque es como de, mira, tienes aquí una redención del personaje del amigo. En donde sí lo ayuda, ¿no? Sí lo empuja, o sea, a que persiga esta libertad. Pero de hecho me gusta mucho, o sea, que no existe esa escena en el corte final de la película. O sea, es realmente, o sea, el aislamiento o sea, más extremo que puede tener este personaje en esta realidad, ¿no? O sea, que puede haber, o sea, fanáticos, que puede haber gente que quiera lo mejor para él, y que puede haber, o sea, también, por ejemplo, o sea, el personaje de Silvia, ¿no? Que dice, liberen a Truman, o sea, y que trabaja, ¿no? O sea, en este activismo que trata, o sea, de pues de generar, o sea, como un cambio, como genuinamente, ¿no? O sea, positivo, ¿no? O sea, que podríamos calificar de genuinamente positivo en el personaje, ¿no? O sea, que lo ayuda más que cualquier otro, o sea, que su madre, que su esposa, que su amigo, o sea, pero aún así, o sea, me gusta cómo es el aislamiento, o sea, que tiene al final en este corte en la película. Eh, y la presencia, o sea, también o sea, que siento que se vuelve también como tan atemorizante, un mundo tan idílico que en cuanto desaparece, o sea, todos, o sea, lo empiezan a buscar, todos los extras, todos los actores, o sea, una búsqueda o sea, donde bloquean, o sea, el ancho de una calle, ¿no? O sea, con sus propios cuerpos. Y cómo avanzan, ¿no? O sea, con lámparas y, o sea, que se siente como un ejército, ¿no? O sea, que está atrás de él. Y nadie está de su lado, todos están contra él. Y cómo incluso, o sea, el mundo, ¿no? O sea, la luna se convierte en un faro y lo está buscando, ¿no? O sea, y cómo la tormenta posteriormente, o sea, de a ver, vamos, o sea, como el mar, o sea, la generación de este miedo, de este trauma, para retenerlo, o sea, en esta realidad, o sea, y cómo tiene que superar, o sea, sus limitaciones más grandes, personales, o sea, además, si quiere liberarse, que es también, o sea, lo que pone en duda, o sea, Christoph, cuando dice, o sea, si esto, o sea, no fuera más que una inquietud pasajera,
y fuera de verdad, o sea, una necesidad, ¿no? O sea, una búsqueda seria, o sea, no hay nada que pudiéramos hacer nosotros para retenerlo, ¿no? O sea, y también, o sea, me gusta, o sea, también bastante, o sea, como esta cuestión, o sea, de cómo se enfrenta a su miedo, cómo entra al agua. Tal vez, no sé si me hubiera gustado ver más ejemplos de cuánto miedo le tiene al agua, pero hay tres, o sea, que no sé si aquí pudiera considerarlo como los tres usos del cuchillo. Pero bueno, o sea, tienes como la escena inicial, o sea, de voy a viajar, no, mejor no, ¿no? O sea, y tienes además la lancha bajo el agua, ¿no? O sea, como de mira, o sea, recuerda que esto pasa, ¿no? O sea, recuerda que te hundes, que no sales, ¿no? O sea, que a la superficie. Te quedas ahí abajo, ¿no? Como esa lanchita. Tienes, o sea, después con el puente cuando está con la esposa y tienes, o sea, ya cuando están en la búsqueda, ¿no? Y resulta que está ya en el bote, ¿no? O sea, está a mitad del mar. También, o sea, me gusta como no nada más, o sea, la comunidad está como en su contra, la naturaleza está en su contra, Dios está en su contra, o sea, y, y justo, o sea, me gusta ver, o sea, me acuerdo que cuando vi la película por primera vez, y ha sido diferente, ¿no? O sea, dependiendo como el visionado, pero sobre todo la primera vez que la vi, o sea, me acuerdo que me pareció, o sea, muy intenso y muy admirable, o sea, muy loable, o sea, ver el compromiso que tenía, o sea, un personaje por alcanzar su objetivo. ¿Cómo, o sea, si tienes un obstáculo y dices, no, ya mejor no, o sea, me regreso, ¿no? O sea, no, no lo quiero tanto. Pero ver, o sea, como un obstáculo tras otro, tras otro, tras otro, es como de todos, o sea, están tratando de, o sea, todos y todo está tratando de evitar, o sea, que él tenga éxito y no obstante, o sea, sigue adelante aunque le cueste la vida, ¿no? O sea, y dice, vas a tener que matar, o sea, eso es lo mejor que tienes, vas a tener que matarme, ¿no? O sea, si quieres frenarme. Y ese, o sea, siento que es un tipo de compromiso, o sea, con lo que sea. ¿No? O sea, con una actividad, con una persona, con ir a un lugar, con alcanzar algo, un estilo de vida, un lo que sea, es como tienes tanto en tu contra, todo, si tú quieres en tu contra, y aún así es como de vas a tener que matarme si quieres frenarme, ¿no? O sea, si quieres que no lo consiga, porque de otra forma no voy a detenerme, ¿no? O sea, porque esa es como la seguridad, o sea, que tiene, no de alcanzarlo, sino de querer alcanzarlo, ¿no? Entonces, me acuerdo que eso era así como de, güey, es que ya déjenlo, ¿no? O sea, esto podría ser tan fácil, o sea, y ya era difícil, ya le costaba trabajo, ya tenía que superar un trauma, ya tenía, o sea, que enfrentar un miedo, o sea, que otras cosas, ¿no? O sea, y aún así, o sea, buscar los medios, ¿no? O sea, no sé, o sea, digo, también, o sea, como en reflexión, por lo menos, o sea, si no necesariamente en la emoción, o sea, de ver el filme, o sea, como que sí es algo, o sea, que sigue siendo algo que me gusta, ¿no? O sea, entonces, em, también, o sea, esta frase, o sea, de qué tanto, o sea, quieren, o sea, los personajes, o sea, cómo Truman quiere escapar, o sea, de este show y cómo Christoph quiere mantenerlo en este show, ¿no? O sea, y no son compatibles esos objetivos. Entonces, me encanta también, o sea, como este punto, ¿no? O sea, además también, o sea, la crueldad, siento, o sea, de devolverle a su padre, o sea, no nada más de generar el trauma a partir, o sea, de la muerte del padre y la culpa, ¿no? O sea, de, pues es que yo quería ir más lejos, o sea, sino el regresarle al padre, que es como de, güey, es que, o sea, como qué malditos, ¿no? O sea, cuánto desprecio siento, o sea, como por esos personajes, o sea, te están dando algo, o sea, como tan profundamente importante, ¿no? O sea, para,
o sea, como aplastarte, ¿no? O sea, en lugar de tener, así de que, ay, pues lo vamos a llevar a la cárcel con estos policías, con lo que sea, es como de, o sea, te estoy, o sea, atacando, ¿no? O sea, como de la forma más efectiva, que no es con unas celdas, ¿no? O sea, es con que encuentres o te reencuentres, o sea, con tu padre muerto, ¿no? O sea, con tu ser amado perdido. O sea, y es como... ¡Ah! Y eso es también algo admirable en Truman, o sea, qué es lo que realmente quiere, ¿no? O sea, saberlo e ir tras él, eh, que deja, o sea, también eso, ¿no? O sea, ese obsequio tramposo. ¿Y cómo responde, o sea, también, cómo responden en el estudio, ¿no? O sea, es que, o sea, no podemos, o sea, como digo que, o sea, tenemos la tormenta, queremos asustarlo, va a regresar, o sea, no está regresando, no puedes matarlo, o sea, como frente a una audiencia, ¿no? O sea, y como dice, o sea, él nació frente a una audiencia. Y siento, o sea, que eso también, obviamente, o sea, bueno, no necesariamente obviamente, o sea, pero eso se relaciona, o sea, también mucho, creo, con el mundo actual, o sea, en el que vivimos. Esto mismo, ¿no? O sea, pero no nada más, o sea, el decir, yo proporciono una, o sea, además voluntariamente, o sea, una mirada hacia un fragmento de mi vida personal, ¿no? O sea, que podemos decir, ok, va, o sea, es tu trabajo. También veían, o sea, a Truman cuando trabajaba, ¿no? O sea, todo el programa era su trabajo. Y podemos verlo, o sea, con la gente, o sea, que trabaja con Instagram. Tienes que seguir subiendo cosas. Porque, o sea, eso es como lo que espera la gente, ¿no? O sea, hay gente que quiere verte. Con OnlyFans. Con a ver qué tuiteas. Con a ver qué publicas. A ver qué compartes. A ver Facebook. A ver, o sea, como cualquier otra red social, ¿no? O sea, posible de existir. O sea, es compartir, o sea, esa vida, ¿no? O sea, esa cuasi totalidad, o sea, de vida, ¿no? O sea, gente que se transmite, o sea, a sí misma cuando está dormido, cuando está dormida. O sea, ¿por qué va a ver la gente eso? Quién sabe, pero hay gente que lo ve. Y hay gente que está dispuesta a mostrarlo. O sea, momentos personales, íntimos, momentos dolorosos incluso. Voy a llorar aquí frente a ustedes, me acaba de pasar esto. Y hay gente que lo ve y que quiere más, que responde a eso, o sea, y lo busca, ¿no? Entonces, somos, o sea, el show de Truman, ¿no? O sea, ¿cómo vas a mostrar la muerte, ¿no? O sea, ¿cómo vas a transmitir eso? O sea, también tenemos eso actualmente. Mira cómo me voy a echar un clavado. Y vimos cómo se lo echó, ¿no? O sea, y se murió. O sea, miren esta foto, ¿no? O sea, en este edificio. Y me caigo. Miren cómo puedo hacer ejercicio y después ya no. Esto se veía mejor en mi cabeza. Y tenemos acceso a eso. O hemos tenido acceso a eso. No nada más a vidas de otras personas ajenas, o sea, como a nuestro círculo social, ¿no? O sea, o sea, ajenas a la posibilidad de una cercanía física, porque a lo mejor existen en otro estado, en otro país, o sea, hablan otro idioma, o sea, como imposible comunicar lo que tú quieras, o sea, pero tenemos acceso a esas vidas. Y en algunos casos, a esas muertes. Porque todos podemos ver un poco. Por el precio de un boleto de entrada. Si lo puedes pagar, lo quieres pagar, pues ahí está. Se hizo también para eso. Se hizo para que lo vieras. Se hizo para que lo disfrutaras. Entonces,
eso, o sea, también, o sea, no obstante que tiene, o sea, como este tono cómico, la película, o sea, se asocia a realidades, creo que también, o sea, pues bastante oscuras, o sea, que podemos decir, o sea, es la realidad, o sea, es lo que vivimos, o sea, em, que es curioso, o sea, porque también creo, o sea, esta película, o sea, salió en un momento en donde creo que hubo una proliferación, o sea, de reality shows, ¿no? O sea, de meternos en la casa, o sea, de fulano de tal, de esta familia y ver cómo interactúan, cómo se pelean, estos extraños que viven, ¿no? O sea, en una casa, o ver cómo florece el amor, ¿no? O sea, y cómo triunfa sobre las adversidades o lo que tú quieras, ¿no? Cómo el amor real es posible, ¿no? Y lo vieron aquí, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ah, este es, se ha intensificado, o sea, creo, o sea, digo, esto era como de, imagínate eso, o sea, pero si fuera la vida completa de una persona, si fuera las 24 horas, ¿no? Si fuera transmisión interrumpida, es como de, pues ahora imagínate que la gente hace eso voluntariamente, ¿no? O sea, no porque contrata, o sea, de que, a ver, un productor, música, uno, o sea, sino porque, pues, o sea, la gente hace eso, ¿no? O sea, y también eventualmente, o sea, pues crea sus equipos de trabajo, ¿no? O sea, sin construir un set, ¿no? Del tamaño del show de Truman, es como, o sea, pero tenemos nuestros pequeños estudios de Truman, ¿no? O sea, um, y luego, después de que la, después de que la comunidad, después de que la naturaleza, o sea, lo separa o trata, o sea, como de arraigarlo a su realidad, o sea, para no explorar otra. Me encanta mucho, o sea, también, me acuerdo sobre todo, la primera vez que vi esta cosa. Eh, que me agrada, o sea, poder tener, o sea, como esa experiencia, ¿no? En mi haber. Um, Cómo choca con el cielo. Y me encanta, o sea, la forma también en la que está filmada, cómo parece que el cielo se prolonga, ¿no? O sea, como el mar se prolonga mucho más allá, hasta que, y el cielo, o sea, pues más distante, ¿no? Y resulta que no. Y eso se me acuerda cuando la vi fue como, wow. Y aparte, también ver la frustración, el dolor y la desesperación de Truman en ese momento. Porque es, o sea, tantas ansias por escapar, por salir de donde está. Y ya superaste todos los obstáculos, todos los que intentaron detenerte. Saliste, ¿no? O sea, como de esa isla, cruzaste el mar, saliste de esa celda solo para descubrir que siempre estuviste en una celda más grande. Y esto, claramente, para quien tenga esa referencia, uh, nos topamos, o sea, otra vez o sea, con un muy claro ejemplo, en mi opinión, de la alegoría de la caverna. Que esa cosa, o sea, no salió con aras de contribuir a la teoría cinematográfica, porque eso sea un concepto filosófico. Y sin embargo, o sea, es de lo más arraigado, o sea, tal vez. Bueno, no sé.
posiblemente de los conceptos filosóficos más arraigados, más popularizados también, en discusión, o sea, cinematográfica, en análisis, en crítica, y de lo, de los, de lo poco, o sea, también, o sea, incluso, o sea, como de lo, o sea, como que si alguien conoce, o sea, algo de teoría cinematográfica, o sea, es probable, o sea, que conozca la alegoría de la caverna, ¿no? O sea, otros términos, otras cosas, o sea, tal vez no, pero eso es también, o sea, como la popularidad de esta idea, que, si no me equivoco, o sea, fue introducida o fue propuesta inicialmente, eh, no por Platón, que ahí era todavía, o sea, como un concepto, un ejercicio, o sea, exclusivamente filosófico, pero en su asociación con el cine, si no me equivoco, fue Jean-Louis Baudry, eh, quien vinculó textualmente, discursivamente, eh, en análisis o en un entendimiento posible del cine, ya no de la realidad, sino de la realidad fílmica. O sea, creo que fue él quien vinculó, o sea, como pues estos conceptos, ¿no? O sea, o sea, conceptos cinematográficos, o sea, el proyector, la imagen, o sea, la sala oscura, la imposibilidad, ¿no? O sea, de moverte, o sea, como respecto a la proyección, ¿no? O sea, de una realidad otra. Lo cual también, o sea, espero que la gente que lo menciona sepa de ese autor. Que voy a checar, o sea, sí es él, pero me parece que sí. Porque si no, bueno, o sea, como Platón, obviamente es más fácil de acordarte. Pero bueno, o sea, fue por este otro. Ah, ¿qué? Scheiße. Am, Me gusta, tengo una nota que ya no me acuerdo qué significa. Mundo blanco y negro. Am, pero bueno, o sea, así como en la alegoría, o sea, una persona es capaz como de salir de esta caverna y darse cuenta de que todo lo que había visto, conocía en su realidad, ya me acordé, era, no era más que una proyección de la realidad. Y que es como, bueno, ¿y cómo sabes? No, o sea, que no hay, o sea, ok, ahora piensas que esto que proyectaba en la caverna es la realidad, pero si no sabías que había una realidad más real que la de la caverna, ¿cómo sabes que no hay una realidad más real que esto que estás viendo? ¿No? O sea, que esta piedra, que este árbol, que esta persona, ¿no? O sea, entonces, me gusta, o sea, como también, o sea, Christoph ya, o sea, su último enfrentamiento, o sea, es muy literalmente una batalla con Dios, una batalla retórica con Dios, más o menos. Am, en donde le dice, o sea, y también esto habla, o sea, como de, o esto lo podemos aplicar, o sea, al cine y al arte, cuando le dice, o sea, no encontrarás, o sea, más verdad en el mundo de afuera que la verdad, o sea, que puedes encontrar aquí. Y eso, o sea, también, de nuevo, o sea, se remite, o sea, con la cuestión de cómo puedes encontrar, o sea, verdad en una mentira, ¿no? O sea, o en una construcción. Como todo el arte es una construcción de realidad o una impresión de realidad. Que no obstante, creo que Maya Deren se pelea con esta idea. Me encanta. Eh, y hay también, o sea, un ejercicio mental, o sea, digo, esto creo que no sucedió, espero, en donde si una persona naciera en una habitación blanco y negro o de escala de grises, podría estudiar qué es el color, podría aprender una definición de color, podría saber, o sea,
que el verde corresponde, o sea, como al césped y a las hojas de los árboles, y a los limones, ¿no? O sea, y que el marrón corresponde a los troncos de los árboles y al lodo, y o sea, o sea, todo lo demás, ¿no? O sea, como podría aprender, o sea, el 100% de lo que es posible aprender respecto al color, pero si saliera al mundo más allá de esa habitación monocromática, entonces, o sea, su cerebro aprendería algo que no había sido capaz de aprender en ese 100% de todo lo que se podía aprender, porque técnicamente no era el 100%, faltaba, o sea, como este cachito de por ciento, ¿no? O sea, ¿pero qué? Entonces, un poco también, o sea, el show de Truman me recuerda, o sea, como a ese experimento mental, ¿no? O sea, ya conoce, o sea, como mucho del mundo, de la realidad, de las relaciones humanas, o sea, de la escuela, de los viajes, de la familia, o sea, pero no ha salido de la habitación, ¿no? O sea, ¿qué va a aprender? No sabemos. Me encanta también, o sea, que el más allá de la puerta, que curiosamente no estaba vigilada, qué bueno, es la primera vez que pienso eso, um, ese es un negro sólido. O sea, no vemos como de, ay, mira, o sea, tienes árboles y césped y florecitas o lo que sea. No, mira, todo un grupo de personas que te recibe con los brazos abiertos. O sea, no vemos, digamos, un paraíso o una tierra prometida. Pero la tierra prometida, ¿no? O sea, es el misterio de qué hay más allá de los confines de esta realidad que es lo que se ha conocido toda la vida. ¿Qué hay más allá? ¿Quién sabe? Pero vale la pena explorar lo que hay más allá en lugar de quedarse con lo que ya conocemos que hay aquí. Entonces, me gusta que lo pusieran así. Y me gusta, o sea, la contestación optimista, que es como de, mira, o sea, en la cara de tanta crueldad, de tanta manipulación y de tanto más negativo, o sea, que podríamos como leer ahí, o sea, la respuesta que da Truman es literalmente con una sonrisa en el rostro. Y eso, o sea, me agrada también, por ejemplo, o sea, que no hay como una reunión, o sea, tal vez también, o sea, un poco esto, habría que considerar también, o sea, porque, o sea, quiero pensar también, o sea, que Truman realmente no quiere reunirse con este crush de, de la universidad. No es, o sea, como una historia de amor de atravesé el infierno, o sea, para llegar hasta ti, ¿no? Lo volvería a hacer. O sea, creo que la razón por la fijación que tiene Truman con este personaje, o sea, no es porque diga, es que a ella la amo, ella es el amor de mi vida, es mi amor de verdad, o sea, y no la persona con la que me casé o lo que sea, sino porque es, o sea, lo más cercano que pudo vislumbrar a una realidad o a una verdad que todos los demás encubren. Entonces su interés, o sea, no, como desde esta perspectiva, o sea, no es romántico. Lo fue en la universidad. Pero no creo, o sea, que lo que quiera es como de, es que tengo que salir para estar con ella y encontrarla y vivir juntos, ¿no? Como siempre debió ser o algo, o sea, sino que es, o sea, su anclaje, o sea, la única pista que tiene, ¿no? De que todo lo demás, o sea, no es lo que aparenta ser, ¿no? Entonces, eh,
Y por eso, o sea, también me gusta, o sea, que aunque vemos que este personaje, o sea, se ha involucrado como en un activismo, ¿no? O sea, eh, a favor de Truman, o sea, no termina, o sea, con los personajes reunidos, o sea, no está ella esperándolo afuera del estudio, no acaba con un beso entre los dos, o sea, no acaba con la unión de estos dos personajes, acaba con la liberación, o sea, con el escape, el triunfo de Truman, ¿no? O sea, pero el triunfo es el escape, ¿no? O sea, no es reunirse con este otro personaje, o sea, entonces, este... mmm, me gusta pensar así el show de Truman. Sé tú. Y luego la gente piensa, ¿y qué más hay? Porque estamos atrapados, o sea, en esta cosa, en este estudio.